Muy buenas tardes para todos, una vez más en mi canal. Mi nombre es Franklin Granados. Les doy la bienvenida a este año 2021 a todos mis suscriptores, a todas las personas que me siguen. Que Dios los bendiga, que este año sea de muchas bendiciones. Este es mi primer video de este año 2021 en el cual vamos a hablar sobre un circuito mixto, en el cual vamos a hablar a continuación. Entonces, pertenece al curso de análisis de circuitos, fase 1, conocer las variables eléctricas en un circuito resistivo. Para esto vamos a tener en cuenta primero, antes de desarrollar un circuito en mixto, tenemos que tener en cuenta qué es un circuito en serie y qué es un circuito paralelo. Entonces para esto vamos a hablar a continuación el concepto de cada uno de ellos. El circuito en serie es aquel que todos sus elementos están uno tras de otros sin que ningún otro elemento lo impida entre ellos. Es decir, acá tenemos un circuito en el cual contiene 5 resistencias, como lo pueden observar, R1, R2, R3, R4 y R5, en el cual juntas están una tras de otra, quiere decir como continuas. Y si dan de cuenta, en medio de ellas no hay ningún otro elemento que impida que sean como una continuidad entre ellas. De esta manera se le denomina circuito en serie. Y para denominar o hallar la resistencia total o equivalente a ese circuito, debemos hallar la siguiente fórmula. Aquí podemos mirar la fórmula que nos dice que la suma RT, resistencia total, es la suma de sus resistencias para hallar esta equivalencia. Es decir, R1 más R2 más R3 más R sub n. R sub n nos quiere decir la cantidad de resistencias que tiene este circuito. En este ejemplo tenemos apenas 5, entonces se suman las 5 resistencias y ahí tenemos la equivalencia total. Ahora debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Las reglas de la corriente y el voltaje de un circuito en serie son: la número 1, toda corriente en un circuito en serie es la misma para todos los elementos si están conectados en él. En cambio, el voltaje en un circuito en serie es distinto para todos sus elementos que estén conectados en él, a excepción cuando todos los valores óhmicos de cada elemento sean el mismo. Ahora vamos a hablar qué es un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos están conectados y coinciden entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Entonces acá podemos observar un circuito con una fuente de voltaje de 10 voltios que contiene acá 3 resistencias, R1, R2 y R3, la cual podemos visualizar que las 3 están de forma paralela, es decir, como en la misma dirección, pero no están continuas, porque las que están ahí como continuas, eso es en serie, este es paralelo. Y si podemos observar, no hay ningún otro elemento que impida que sean paralelas. De esta manera se denomina un circuito en paralelo. Y al igual que anteriormente, para hallar la equivalencia total o resistencia total de ese circuito, se utiliza otra fórmula, la cual son: para dos resistencias RT, la resistencia total de este circuito, primero se multiplican la cantidad de resistencia, en este caso estamos hablando solamente de 2, se multiplican y se suman la misma y ahí tenemos la equivalencia total. Pero cuando son más de 2, en este caso, cuando son 3, 4, así infinitamente las que hayan, vamos a hallar esta fórmula, que es 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, las cantidades de resistencia que hay, y ahí vamos a obtener la resistencia total. En este caso tenemos solamente 3 resistencias, pues hacemos esta operación y ahí nos da la equivalencia total. Al igual que anteriormente, debemos conocer las reglas de este circuito en paralelo. Entonces, las reglas de corriente y voltaje de un circuito en paralelo son: la número 1, el voltaje en circuito en paralelo es el mismo para todos los elementos. Esto quiere decir que es todo lo contrario al circuito en serie, porque el circuito en serie nos decía que era distinto, acá nos están diciendo que es el mismo. Ahora la regla número 2 nos dice que la corriente en un circuito en paralela es distinta para todos sus elementos que estén conectados en él, excepto cuando todos sus valores óhmicos sean el mismo. Lo mismo que anteriormente, al circuito en serie es totalmente lo contrario. Acá nos dice que la corriente es distinta. En cambio, en serie es la misma. Entonces podemos ver que es totalmente lo contrario al otro. Ahora, ya teniendo en cuenta el concepto de un circuito en serie y un circuito en paralelo, ahora sí vamos a saber qué es un circuito en mixto y vamos a aplicar un ejemplo. Entonces, el circuito en mixto son aquellos los cuales tienen conexiones en serie y paralelos, lo que les nombré anteriormente, en distintas partes del circuito.
Entonces podemos observar acá como ejemplo un circuito en el cual tiene 6 resistencias, una fuente de voltaje de 10 voltios, pero están de forma mixta, es decir, que están, por ejemplo, estas dos últimas están de forma paralela y esta de acá, si no tuviéramos esta, sería en forma en serie, pero para hallar la equivalencia total de este circuito debemos reducirla. Para esto vamos a hacer el siguiente desarrollo. Pero antes de eso debemos conocer las reglas de corriente y voltaje de un circuito mixto. Regla número 1. Se aplican todas las reglas de circuito en serie y circuito paralelo, lo que hablamos anteriormente. Regla número 2. Se debe encontrar la resistencia equivalente iniciando por las resistencias más lejanas a la fuente de voltaje. Regla número 3. Luego se debe encontrar la corriente total, luego de volverse en cada circuito equivalente para encontrar los voltajes y las corrientes. Bueno, lo que acabo de explicar lo vamos a ir explicando paso a paso. Empezamos. Circuito mixto. Tenemos el circuito, tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios y tenemos 6 resistencias. Lo que vamos a hacer es reducirla para hallar la equivalencia total. Entonces nos dice que es de la resistencia más lejana. Entonces quiere decir de R5 nos vamos a ir disminuyendo hasta llegar acá a R1 que está cerca de la fuente de voltaje. Entonces empecemos. Primero vamos a reducir y encontrar la primera resistencia equivalente que la vamos a llamar RA. Entonces tenemos acá nuestro circuito que es el que acabo de explicar y la vamos a reducir. Entonces las dos últimas podemos ver que están en forma paralela. Entonces R4 con R5 como están en paralela, entonces podemos acá hallar la equivalencia de RA. Entonces va a ser R4 con R5 más R4 más R5, acá tenemos un valor de 193.875 ohmios. Eso va a ser RA. Como podemos ver acá en la imagen, lo que hicimos es estas dos aplicando esta fórmula y lo reducimos a una equivalencia de RA. Ahora vamos a seguir disminuyendo, pero vamos a encontrar la equivalencia RB, la segunda. Entonces tenemos acá lo que explicamos anteriormente y acá ya tenemos RA. Ya de tener RA, podemos observar que R3, RA que es la que acabamos de hallar anteriormente y R6, las tres están en forma en serie. Entonces para eso vamos a aplicar la fórmula que es la suma de las tres como expliqué anteriormente, y acá tenemos que RB de 803.9 ohmios y nos queda la siguiente manera. Mire, 803.9 ohmios que es RB, quiere decir que R3, RA y R6 se nos convierte en RB. Esto, RB, equivale a estas tres. Ahí la estamos reduciendo poco a poco. Vamos a seguir reduciéndolo. Ahora vamos a reducir el circuito encontrando la tercera resistencia equivalente, es decir, RC. Entonces, ya teniendo acá lo que explicamos anteriormente, tenemos RB. Vamos a observar que tenemos acá R2. ¿Y R2 con RB en qué están? Pues en paralelo. Entonces vamos a reducirlo aplicando la fórmula de dos resistencias. Y obtenemos que RC va a ser igual a 172.8 ohmios y nos queda de la siguiente manera. Acá tenemos R1 y RC. Este RC es R2 con RB, se nos convierte en RC que va a ser de 172.8 ohmios. Esta va a ser la tercera resistencia equivalente denominada RC. Ahora ya por último, ya casi para finalizar, vamos a encontrar la resistencia total equivalente llamada RT, que es lo que nosotros necesitamos encontrar. Entonces, como ya tenemos acá lo que expliqué anteriormente, R1 y RC, pues como podemos observar están en forma serie, están en serie. Para eso vamos a aplicar la fórmula que es la suma. Vamos a sumar R1 más RC, que va a ser 200 más 172.8 ohmios, que la suma estas dos, y nos da que la resistencia total es de 372.8 ohmios, y gráficamente nos queda de la siguiente manera. Podemos ver que la RT va a ser de 372.8 ohmios. Esto es lo que necesitamos llegar a concluir, la resistencia total. Ahora, después de tener la resistencia total, ahora sí vamos a hallar lo demás. Entonces, vamos a hallar la corriente total. Entonces, ¿cuál es la corriente total? La corriente total va a ser el voltaje sobre la resistencia total, que ya la acabamos de hallar. Va a ser 10 voltios sobre 372.8 ohmios, va a ser 0.0268. Acá me olvidó la amperios, pero nosotros la queremos en miliamperios, entonces la multiplicamos por 1000 y nos da 26.82 miliamperios. Esta sería la corriente total de este circuito. Como podemos observar acá, en un simulador de Proteus, tenemos acá la resistencia total, y acá tenemos la fuente de voltaje, y acá tenemos la
corriente, 26.8. ¿Y cómo se halla la potencia? Pues muy fácil, se multiplica como la ley de Ohm, voltaje por la corriente. Va a ser 10 voltios por 26.82, que lo tenemos acá, que la corriente total nos da 268.2 miliwatts. Esa sería la potencia. Ahora, para hallar el equivalente, el circuito equivalente actual, nos vamos a devolver paso a paso como hicimos rápidamente para hallar los voltajes y las corrientes. Entonces, acordamos que teníamos esto, RT con RC, vino de R1 con RC. Estos dos se convirtieron en este y ahí hallamos, aplicando la regla del circuito en serie, que es la misma para todos los elementos conectados en él. Entonces, a esta manera vamos a mirar que como es en serie, pues va a ser la misma, la corriente 26.8. Ahora vamos a hallar el voltaje de cada uno de los componentes del circuito. Hallamos el voltaje de R1 y RC aplicando la ley de Ohm. Muy fácil. El voltaje va a ser de R1 y RC, que están acá. Tenemos que acá es de 5.36 y acá 4.64 en simulación. Y teórico, pues es muy fácil. Acá tenemos la multiplicación la multiplicación de la corriente que ya la tenemos por la resistencia. Entonces acá se multiplica la corriente por la resistencia 1 y nos da 5.36, igual con BRC, que es la corriente total, por RC, que ya sabemos que es 172.8 y nos da 4.63 voltios. Ahora vamos a seguir devolviéndonos. Acá tenemos RC, R1 con RC viene de de R2. Y acá podemos mirar, para hallar lo demás, vamos a hallar los voltajes. Entonces, para esto vamos a observar acá que tenemos que R2 y R3 son el mismo, ya que están en forma paralela. Recuerde que el voltaje es el mismo cuando son en paralelo. Eso lo expliqué al principio del video. Entonces, acá no hay que hacer ninguna operación, ya que es el mismo. Ahora hallamos la corriente en R2 y en RA aplicando la ley de Ohm. Tenemos acá está la ley de Ohm, reemplazamos las variables, 463 sobre 220, que acá tenemos acá. Y nos da que R2 de 21.04, acá tenemos que es 21.1, se acerca. Y acá hacemos el mismo proceso, que da 5.75 y acá nos da 5.76. Lo único que hacemos es reemplazar. Es muy fácil. Ahora vamos con el circuito equivalente de RB a RA. Entonces, R2 con RB, ¿de dónde vino? Perdón, RB de dónde vino? Pues vino R3, RA y R6. Estamos devolviéndonos. Entonces vamos a observar acá que se aplica el circuito en serie con la misma para todos los elementos conectados entre él. Entonces muy fácil, tenemos acá que RB nos equivale a esto. Y R3, y RA, y R6 y RB pues la misma. Entonces es el mismo resultado. Ahora, para hallar el voltaje es multiplicar pues 5.75 por el valor de cada una, 360, 196.78 y 250, que es el valor de las resistencias. Acá tenemos el valor de los voltajes y simuladamente podemos observar que es muy similar el resultado. Ahora vamos a hallar por último el circuito equivalente RA, que ya sabemos cuál es, y el circuito base, que es el que nos da el ejercicio desde el comienzo. Entonces sabemos que RA viene de R4 con R5. Entonces vamos a hallar cuánto vale RA y cuánto vale BR4. Entonces RA vale 1.1 y BR4 vale también 1.1. Acá en la simulación pues nos da 1.12. IR4 con IR5, entonces IR4 es lo mismo que BR4, por lo que están igual, nos da 3.36 y IR5 es lo mismo, nos da 2.36. Acá podemos observar en la imagen. Y las potencias, pues esto ya es muy fácil, muy sencillo, es multiplicar todas las resistencias por la intensidad de la corriente, por las corrientes. Entonces podemos acá observar, perdón, acá es el voltaje por la resistencia, por la corriente, voltaje por corriente, y acá tenemos los resultados. Y acá tenemos toda la simulación de las potencias. Acá tenemos una tabla de valores. Tenemos la simulación de todas las corrientes, la simulación de todos los voltajes y por último acá tenemos la de las potencias. Entonces le agradezco mucho su atención. Espero que les sirva este video y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde y no se olviden en suscribirse a mi canal,
compartilo y dale like. Muchísimas gracias, que tenga una feliz tarde.